Hola, bienvenidos a un nuevo video. Les pido que me acompañen al desarrollo de un nuevo contenido. ¿Con qué vamos a trabajar en esta oportunidad? Vamos a trabajar con la gráfica de funciones cuadráticas. Esta función que ven acá es un caso particular de las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas siempre parten del conjunto de los números reales y van al conjunto de los números reales en líneas generales. La forma general de una función cuadrática es esta que ven acá. Aquí tienen la forma general de una función cuadrática. F de x igual a x cuadrado más bx más c. O lo que es lo mismo, y es igual a x cuadrado más bx más c, siendo que f de x es igual a y. Por lo tanto, es indistinto que presentemos la función de esta manera o de esta manera. Pero repito, esta es la forma general. Y este ejercicio es un caso particular. ¿Cuánto vale mi a? En este caso, 1. Si un coeficiente no está acá acompañando la x cuadrado es porque ese coeficiente es un 1. Recuerden que el 1 es neutro en multiplicación, entonces acá es 1x cuadrado. ¿Cuánto vale mi b? Mi b vale menos 4. ¿Y cuánto vale mi c? En este caso, esa c, para el caso particular de la función que vamos a graficar, es 3. Entonces vamos a irnos acá, nuevamente, a enfocarnos en mi ejercicio. Entonces repito, las funciones cuadráticas parten de R y en líneas generales también llegan a R o a un subconjunto de R. Y ese tipo de funciones se llaman real de variable real. Para graficarla lo que tenemos que tener en cuenta son 4 aspectos fundamentales. Primero de esos aspectos, ¿hacia dónde abre la curva? Si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y eso es muy fácil identificarlo simplemente viendo el coeficiente a, es decir, el coeficiente que acompaña a la x cuadrado, que en mi caso particular es un 1, ¿verdad? Ya les decía, ¿verdad? Que acá hay un 1. Coloquemos acá un 1 y ese 1 es el que acompaña a la x cuadrado, pero no lo vamos a colocar simplemente para que lo vean de manera más explícita, pero realmente al ser neutro en multiplicación lo podemos obviar. Ok, entonces ya sé que esta cantidad que acompaña a la x cuadrado es un 1. Cada vez que la cantidad que acompaña a x cuadrado sea un número positivo, es decir, un número mayor que 0, esa curva abre hacia arriba. ¿Cuándo va a abrir hacia abajo? Cuando lo que acompaña a la x cuadrado acá sea un número negativo. Entonces tengo dos alternativas. Esas alternativas son las siguientes. Le decía, tenemos dos alternativas. ¿Y cuáles alternativas? Estas que ven acá. Abre hacia arriba, si A, esto es una A, vamos a ver si así lo ven más claro. Esto es una A, es decir, este coeficiente que como es 1, entonces la curva va a adoptar esta forma. Si el número fuese negativo, tendría esta forma general la curva que yo voy a graficar. Entonces, como tiene esta forma, ya lo identifico, vamos a borrar esto. Ya sé que la curva abre hacia arriba. Simplemente eso se va a identificar viendo o se va a saber viendo el coeficiente que acompaña a la x cuadrado. Oye, ya sé que abre hacia arriba. Bueno, entonces ya esto no me hace falta. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Y continuamos. ¿Qué es lo siguiente que yo debo saber? ¿Dónde corta la curva el eje de las ordenadas? Y la curva, que es una parábola, ¿verdad? Va a cortar el eje de las ordenadas según lo que valga C en mi ejercicio. ¿Y cuánto vale C en mi ejercicio? 3. Entonces la curva va a cortar el eje de las ordenadas en 3. Vámonos al plano cartesiano, que yo lo tengo preparado ya por acá, y vamos a señalar ese 3 en ese plano cartesiano. Por aquí yo tengo preparado ya mi plano cartesiano. ¿Dónde decíamos que corta la curva el eje de las ordenadas? En 3. Entonces vamos a señalar ese 3. Vamos a señalar ese 3 y colocamos un punto en ese 3. Vean que acá 1, 2 y 3, este es el 3 de la Y, entonces allí va a pasar la curva o va a cortar la curva del eje de las ordenadas. Vamos a volver entonces a nuestra curva para seguir considerando aspectos necesarios para dar la aproximación gráfica de la parábola que representa la función con la cual estamos trabajando. Vamos a volvernos acá a la función, entonces ya sé que abre hacia arriba, ya sé que corta 3 en el eje de las ordenadas, y ahora debería saber dónde corta la curva el eje horizontal o eje X, ¿verdad? Y también lo que es el vértice. El vértice o punto máximo mínimo, porque siendo que la curva es de este tipo, ¿verdad? Ella va a tener un punto mínimo. Si abriera en sentido contrario, tendría un punto máximo, pero como abre en este sentido, ella va a tener, un punto mínimo, es decir, donde ella llega más bajo, va a ser en este punto, que sería el vértice de esa parábola. Pero vamos a
detenernos un momentico y no busquemos todavía ese punto mínimo, sino que vamos a buscar el punto de corte o los puntos de corte de la curva, si existen, con el eje de las abscisas. Entonces, por los momentos vamos a borrar esto. Y seguimos trabajando entonces con los puntos de corte con el eje de las abscisas. Y para ello vamos a igualar este trinomio a 0. Entonces yo hago lo siguiente. Igualo el trinomio a 0, ¿verdad? Y obtengo una ecuación de segundo grado. ¿Cómo hallo yo la solución o raíces, es decir, los valores de x que hacen que esto valga 0? Tengo dos vías, o la resolvente, ¿verdad? O factorización. Yo les sugiero que cuando el coeficiente de la x acá sea un 1, ¿verdad? Apliquemos la factorización porque es mucho más práctico para el nivel que estamos trabajando. Aquí quiero detenerme un poco. El nivel para el cual yo estoy haciendo este video es para un nivel de bachillerato cuarto año, ¿verdad? Y entonces este tipo de trinomios lo más conveniente es factorizarlos en este nivel y no aplicar la resolvente, porque la resolvente esencialmente la aplicamos cuando estamos en noveno grado o tercer año, que vamos más poco a poco. Aquí ya tenemos el nivel suficiente para factorizar y es lo que vamos a hacer. ¿Cómo factorizamos este tipo de trinomios? Debemos convertir este trinomio en el producto de dos binomios, ¿verdad? Vamos a colocar entonces esos binomios. Acá tenemos lo que va a ser un primer binomio y un segundo binomio. ¿Qué va a ir encabezando cada binomio? La variable del trinomio. La variable del trinomio es x. Entonces yo voy a poner x acá y x acá. Ya tengo mi x encabezando primer binomio y segundo binomio. Luego, ¿qué viene? Colocar, para separar los dos elementos del primer binomio, el signo que tiene el segundo término del trinomio, que en este caso es menos. Colocamos menos acá. Luego, ya vean que tenemos el menos en el primer binomio. Luego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a separar los dos elementos del segundo binomio? El signo que resulte de multiplicar el segundo signo o el signo que tiene el segundo término del trinomio por el signo que tiene el tercer término del trinomio. En este caso, menos por más, menos. Colocamos menos también acá. Vean que ya he colocado entonces menos en el segundo binomio. Acá el signo, este que vemos acá, el signo que tiene el segundo término del trinomio. Acá lo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo que tiene el tercer término del trinomio. Menos por más, menos. Nos detenemos un poco acá y vemos ambos binomios. Si los signos son iguales, vamos a buscar dos números que sumados me den este número que está acá sin ver el signo, ¿ok? Solamente vamos a ver el número. Dos números que sumados me den en este caso 4 y que multiplicados me den este número sin ver el signo, simplemente el número. Entonces, dos números que sumados me den 4 y multiplicados 3, 3 y 1, ¿verdad? Porque 3 más 1 sería 4 y 3 por 1, 3. Colocamos esos números allí. 3 y 1. Cuando los signos son iguales, es indiferente donde coloque los números. Acá ha podido ir el 1 y acá el 3, pero los colocamos 3 y 1. Es indiferente donde quiera que los coloquen si los signos son iguales, ¿ok? Y luego decimos, si este producto que está acá vale 0 es porque necesariamente este factor es 0 o este factor es 0. Consideramos los dos casos. Entonces ya tengo acá los dos casos. Que este factor x menos 3 sea el que valga 0 o x menos 1 sea el que valga 0. En ambos casos despejamos la x y obtenemos los siguientes resultados. Despejamos de acá la x y resulta que x igual 3. Despejamos de acá la x y resulta que x igual 1. Estos son los dos puntos de corte de la curva con el eje de las abscisas, o lo que es lo mismo, son las raíces de esta ecuación de segundo grado. Son los valores que, asumiendo la x bien 3 o bien 1, hacen que este trinomio tome el valor de 0. Ya que tenemos estos dos puntos de corte, vámonos al plano cartesiano, plasmamos esos puntos allí y solamente nos faltaría el punto mínimo o vértice de la parábola. Vámonos al plano cartesiano. Acá estamos ahora y decíamos que, vamos a ver esto, el tamaño acá, decíamos que x vale tanto 3 como 1, ¿verdad? Eran las raíces, los puntos de corte de la curva con el eje de las abscisas.
Aquí tenemos el 1 y tenemos el 3. Esos son los puntos de corte de la curva con el eje de las abscisas. Y también sabemos que corta acá en 3 el eje de las ordenadas. Vamos a señalar explícitamente esos puntos. Acá lo vemos ahora 1, que era una de las raíces, 3, que era otra de las raíces, puntos de corte de la curva con el eje de las abscisas, y 3, que es el elemento C de nuestro trinomio. Vamos a recordarlo acá. Recuerden que C es el punto de corte con el eje de las ordenadas y era 3, ¿verdad? Y por eso lo hemos señalado acá. Nos falta un solo elemento. ¿Qué nos falta? El vértice o punto mínimo o más bajo de la curva. Y para determinar ese valor utilizamos una expresión que es la siguiente. La expresión que me permite determinar a mí mi punto mínimo o máximo, independientemente como resulte, bien sea máximo o bien sea mínimo, ese punto lo determinamos a partir de esta expresión. Mi x viene dado por este cociente y mi y viene dado por este cociente. Entonces vamos a sustituir la a y la b y la c según el trinomio que nosotros tenemos, ¿verdad? Y vamos a determinar entonces cuál es ese punto mínimo que toma la curva que estamos graficando. En primer lugar, vamos a volver a colocar la función, vamos a colocarla de este lado para que identifique más fácilmente esa A, esa B y esa C. Acá tenemos, ¿verdad?, la función o trinomio que estamos trabajando. A vale 1, B vale menos 4 y C vale 3. Entonces, en función de esto, vamos a sustituir acá en esta expresión. Entonces, acá vemos que simplemente he sustituido en función de esta expresión por los valores particulares de mi A, mi B y mi C, y los he introducido en esta expresión. Ahora hago los cálculos, que es lo que voy a hacer seguidamente, y entonces ya vamos a tener explícitamente determinado mi punto mínimo o vértice de la parábola. Ok, entonces ya tenemos el vértice que nos resulta 2 menos 1. ¿Qué hicimos? Menos por menos más, nos queda 4 acá en el numerador, 2 por 1, 2. 4 por 1, 4 por 3, 12. Menos, que es este menos, menos 4 al cuadrado, todo número negativo le da un exponente par, pasa a ser positivo. 4 al cuadrado, 16, positivo en este caso, y este menos es este menos de la fórmula acá, ¿verdad? Y 4 por 1, 4. 4 entre 2 es 2. 12 menos 16 es menos 4. Signos diferentes resté, coloqué el signo mayor, menos 4 sobre 4. Y menos 4 entre 4, menos entre más es menos, 4 entre 4, 1. 2 menos 1 es mi punto mínimo o vértice de la parábola. Vamos a graficar ese punto y ya vamos a tener todos los puntos necesarios para dar la aproximación gráfica de mi curva. Entonces vamos a graficar ese punto 2 menos 1. Ok, ya lo hemos graficado, ¿verdad? 2 para la X, menos 1 para la Y. Trazamos una línea discontinua acá en 2 para la X y una línea discontinua en menos 1 para la Y. ¿Dónde se cortan? Acá. Ahí está mi punto 2 menos 1. Vamos a borrar los excesos y a señalar explícitamente ese punto. Ok, entonces acá tenemos el punto 2 menos 1, ya lo señalé de manera explícita acá, y ya tengo toda la información necesaria para hacer una gráfica aproximada de mi función, de esta función que tenemos acá. Vamos a graficarla en un color verde para que sea más representativa y se destaque más, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo en verde. Vamos a unir entonces todos estos puntos por acá, por el ala izquierda y también por la derecha. Y aquí tenemos la gráfica aproximada de mi función. ¿Okay? Esta curva representa gráficamente esta función. Y así vamos a hacer con cada una de las curvas o parábolas que nos pidan graficar, con funciones cuadráticas que nos pidan representar gráficamente. Quería irme nuevamente acá al principio, porque no se los dije, que yo tengo un video relativo a cómo factorizar trinomios de este tipo. Ese video es este que está acá, yo te lo voy a dejar, o yo se los voy a dejar abajo en la descripción, para que lo revisen, lo exploren y van a ver que factorizar trinomios de este tipo es bastante sencillo. Ahorita con la segunda curva, con la segunda función cuadrática que vamos a realizar, vamos a tener un trinomio diferente, donde los signos van a ser diferentes, lo de los binomios, y van a tener ya entonces un segundo caso. Pero para más conocimiento y más fundamentos, revisa por favor ese video abajo, donde factorizo varios trinomios, ¿verdad?, de este tipo, y entonces aprendas a factorizar de una manera
y entonces aprendes a factorizar de una manera rápida, práctica, sencilla. ¿Ok? Entonces, dicho esto y ya habiendo graficado, ¿verdad? Nuestra función, eje X, eje Y, aquí está mi curva, ya hemos graficado la función, vamos a pasar entonces a un segundo ejercicio. Ok, vamos a nuestro segundo ejercicio, aquí tenemos la curva que vamos a representar, ¿verdad? La función cuadrática que vamos a representar. Sabemos que ella la representa gráficamente una parábola que abre hacia arriba o abre hacia abajo. ¿Cuándo sé que abre hacia arriba? Cuando el coeficiente que acompaña a la x cuadrado es positivo, como en efecto ocurre acá, es un 1 lo que acompaña a la x cuadrado, entonces esa curva va a ser de esta forma. Vamos a escribirla acá. La curva que vamos a graficar será de esta forma. Repito, porque A es un número positivo, en este caso es 1. ¿Cuándo va a abrir de esta forma? ¿Cuándo la curva va a abrir hacia abajo? Cuando el coeficiente que acompaña a la x cuadrado sea un número negativo, es decir, menor que 0. Caso contrario, siempre va a abrir hacia arriba, ¿ok? Vamos a borrar esto, ya no lo necesitamos, sabemos que la curva va a adoptar esta forma general. Borremos entonces esto, ¿verdad? Y pasemos a un segundo aspecto, que es el punto de la curva con el eje de las ordenadas con este eje. ¿Quién va a ser? Lo que vale C, que en este caso sería menos 6. Entonces ubicamos ese menos 6 en este eje. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justamente acá estará mi punto de corte con el eje de las ordenadas. Vamos a colocarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 negativos. Acá estará el punto de corte, justamente acá, el punto de corte de la curva con el eje de las ordenadas. Vamos a colocar nuestro punto menos 6 allí. Acá tenemos nuestro menos 6, ¿verdad? Ahora vamos a buscar los puntos de corte de la curva con el eje de las abscisas, si existieran, ¿verdad? Y para eso igualamos este trinomio a 0, lo transformamos en una ecuación de segundo grado y lo vamos a factorizar, porque sabemos que si el coeficiente que acompaña al x cuadrado es igual a 1, lo más conveniente es factorizar este trinomio. Entonces vamos a igualar esto a 0 y factorizamos el trinomio. Tal como hacíamos en el ejercicio anterior, una vez que igualemos a 0 acá el trinomio, convertimos, ¿verdad? O intentamos convertir este trinomio en el producto de dos binomios, un primer binomio, un segundo binomio. Como primer elemento de cada binomio, la variable del trinomio, en este caso x, x acá y x acá. Para separar los dos elementos del primer binomio utilizamos este signo, el signo que tiene el segundo término del trinomio, que será más. Y para separar los dos elementos que están en el segundo binomio, multiplicamos el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio, es decir, más por menos, menos. Entonces acá más y acá menos. Acá lo vemos, ¿verdad? Más porque este signo es más y menos acá porque más por menos es menos. Si los signos son diferentes, como es el caso, ¿verdad? Que están viendo acá, vamos a buscar dos números que restados me den el coeficiente que acompaña a la x elevado a la 1. Y ese coeficiente es un 1. Y también esos dos mismos números multiplicados me tienen que dar este número que está acá. No nos vamos a fijar en el signo, sino en el número solamente, es decir, en 6. Dos números que restados entonces me den 1 y multiplicados 6. Esos números serían sin duda el 3 y el 2, ¿verdad? Porque 3 menos 2 da 1 y 3 por 2 da 6. Entonces esos números serían 3 y 2 y el mayor de los números encontrados va en el primer binomio cuando los signos sean diferentes, ¿ok? Entonces colocamos el 3 y el 2 en este orden. En el primer binomio, el 3, el mayor de los números encontrados, y en el segundo binomio, el 2. Repito, 3 menos 2 da 1 y 3 por 2 da 6. Si este producto me da 0 es porque necesariamente esto vale 0 o esto vale 0. Analizamos los dos casos o resolvemos ambos casos. Acá lo tenemos, ¿verdad? X igual menos 3 resulta de esta expresión. Si x más 3 vale 0, simplemente pasamos este 3 positivo al miembro de la derecha como negativo. Entonces x igual a menos 3 y en este caso x resulta igual a 2. Este 2 que está con signo negativo pasa al miembro de la derecha positivo. Entonces estas son las dos raíces. Ya aquí tenemos entonces los puntos de corte de la curva con el eje de las abscisas, punto de corte con el eje de las ordenadas y sé que la curva abre hacia arriba, la parábola, ¿verdad? ¿Qué me falta? Me falta solamente el vértice o punto mínimo y para ello utilizamos la expresión que trabajamos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Vamos a colocarla nuevamente.
Ok, acá lo tenemos. El par XY que va a representar mi punto mínimo está representado por esta expresión general. Acá simplemente lo que he hecho es sustituir menos B sobre 2A menos 1 entonces, que es lo que vale B, sobre 2 por A. 2 por 1 porque A vale también 1. La Y está representada por 4AC menos B cuadrado sobre 4A. Entonces sería 4A que vale 1, C que vale menos 6, menos B al cuadrado. ¿Y cuánto vale B? 1. Entonces sería 1 al cuadrado sobre 4 por A. Vamos a hacer esto un poco más grande acá, ¿verdad? Y entonces, ahora que sustituimos, nos corresponde hacer los cálculos respectivos, ¿verdad? Entonces, seguimos resolviendo. Acá ya tenemos el punto mínimo determinado, ¿verdad? Las coordenadas serían las siguientes. X menos 1 medio. Y menos 25 cuartos. Vean lo que hicimos acá. Simplemente, ¿verdad? Menos 1 sobre 2 por 1. Entonces sería menos 1, 2 por 1 es 2. 4 por 1 4 por menos 6, menos 24. Menos 1 al cuadrado que es 1 y 4 por 1 es 4. Menos 1 medio va a quedar tal cual. Menos 24 menos 1 menos 25. Signos iguales sumo, coloco el mismo signo. Sobre 4. Entonces este es mi punto mínimo. X menos 1 medio, Y vale menos 25 cuartos. Menos 25 cuartos aproximadamente 6,2 y menos 1 medio 0,5. En ambos casos negativos, ¿verdad? Entonces vamos a graficar ese para acá, obtenemos ese punto y entonces unimos todos estos puntos junto con el punto mínimo y vamos a graficar entonces seguidamente nuestra parábola. Entonces acá ya tenemos representado nuestro punto mínimo, ¿verdad? X menos 1 medio, es decir, menos 0,5, que se le hace corresponder la Y equivalente a menos 25 cuartos, lo que es lo mismo, menos 6,2 aproximadamente. Entonces, menos 1 medio, menos 25 cuartos, se intersectan acá estas dos líneas, ¿verdad? Entonces acá estará nuestro punto mínimo. ¿Qué nos corresponde ahora? Simplemente unir estos puntos y vamos a obtener la parábola respectiva. Y esta sería la representación gráfica aproximada de la función que estamos trabajando, que no es otra que esta que vemos acá. Entonces ya tienen representada la forma gráfica de esta función. Con esto terminamos este ejercicio y el video del mismo modo. Espero que haya sido comprensible entonces la explicación que dimos tanto para el primer ejercicio como para este segundo ejercicio. En todo caso, si hay alguna duda, si tienen algún comentario que hacer, no duden en dejarlo en la caja respectiva, ¿verdad? Para yo responder a la brevedad posible. Bueno, en este punto ya no me quedaría más nada que agregar. Solo pedirte que si te gustó la explicación, bueno, me dejes un like y en líneas generales, si te gusta este tipo de material, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones y así no te perderás ninguno de los videos que estemos montando progresivamente en el canal. No me queda más que agradecerte por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.